tema que vamos a compartir hoy se titula Lo mejor está por venir. Dígale a su vecino, lo mejor está por venir. Cada vez que termina un año, la generalidad es que uno ya termina como que las baterías están ya llegando a las últimas. Se siente cansado de lo que pasó todo el año y normalmente uno quiere llenarse otra vez de esperanza, llenar otra vez su depósito de que el próximo año va a ser mejor, que cualquier cosa que hayamos pasado este año, comparado con lo que Dios tiene para el próximo año, no va a ser peor, sino que va a ser mejor, que el próximo año vamos a ver la mano de Dios, amén. Esa es la esperanza que todos tenemos y esa es precisamente la esperanza que Dios quiere que tengamos. Nada en la Escritura alaba una actitud de una persona que está esperando solo lo fatal para el futuro. La Biblia nos alienta como pueblo de Dios a esperar cosas buenas de parte de Dios, amén, a esperar que lo mejor está por venir. Yo recuerdo cuando era una adolescente, tenía muchos sueños y recuerdo haber tenido una conversación con alguien, era una tía, y recuerdo haberle dicho, cuando yo sea grande en el futuro, y comencé, voy a ser una doctora, pero después reflexioné y dije, no, la sangre no me gusta. Entonces, no, voy a ser abogada, pero tampoco me gusta ser así como, mi temperamento no es así, aguerrido. Y comencé a decirle un poco de profesiones y mientras iba descartando las posibilidades, me acuerdo que mi tía me queda viendo y me dice, vos no vas a hacer nada, me dice. Vos lo que vas a hacer es una mujer que vas a andar de hombre en hombre, pariéndole hijos a todos los hombres con los que te encontré. Para mí yo tenía 15, quizás 16 años y eso fue un impacto para mi vida. Y yo pensé, yo dije, no puede ser que se vaya a ser mi destino, no puede ser que así va a ser mi futuro. Y recuerdo que corrí rápidamente a mi cuarto a llorar, era bien joven, entonces mi fe y las prácticas de mi fe aún no estaban tan afinadas como lo están ahora. Y recuerdo que en mi inmadurez yo me arrodillé y le dije al Señor, yo no quiero que ese sea mi destino, mi futuro. Y le dije, dame una palabra, háblame porque me siento acabada con esto que me acaban de decir, con esa profecía que me estaban diciendo. Y recuerdo que abrí la Biblia y le dije, Señor, que yo donde ponga el dedo, ahí tú me hables. Entonces eso, ¿verdad? Eso es una manera de estudiar, de acercarse a la escritura inmadura, ¿verdad? Y de niños. Yo era una niña, entonces pongo el dedo y apareció Proverbios 4:18, que decía, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No podía ser casualidad. Dios había escuchado mi oración y había visto el temor que yo tenía de que mi vida y lo que me iba a pasar en el futuro fuera algo catastrófico. Y había escuchado mi oración y me estaba asegurando, no va a ser así. Tu vida va a ser como la luz de la aurora. Vas a ir en aumento hasta que el día sea perfecto. Y a partir de ahí, cada vez que vienen circunstancias a mi vida y mi naturaleza humana quiere empezar a ver el futuro de una manera sombría, de una manera gris, pesimista, ese pasaje vuelve a sonar en mi cabeza y me vuelve a decir el Señor, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y mi corazón se vuelve a llenar de esperanza, sabiendo que puedo ver hacia el futuro y esperar lo mejor, no esperar lo peor.
Y también usted tiene acceso a esa misma promesa, amén. Esa promesa es para usted también. Y usted tiene que vivir con esa esperanza, que no importa lo que pasó este año en su vida, lo mejor está por venir. Cuando yo era una niña, yo recuerdo que me convertí al Señor Jesús en los años 80, 1980 para ser exacta. Me convertí al Señor Jesús y recuerdo que en aquel entonces, cada vez que un predicador se dirigía al cuerpo de creyentes en la iglesia y traía un mensaje a la iglesia esperanzador del futuro y decía, lo mejor está por venir, el énfasis de aquellos años en el Evangelio era, lo mejor está por venir, pero no lo espere en la tierra, espéralo en el cielo. El énfasis de aquella predicación era, aguante lo que tenga que aguantar aquí en la tierra, pero no se preocupe porque de todos modos cuando nos muramos nos vamos para el cielo y ahí sí, lo mejor estará por venir. Entonces yo recuerdo que en aquellas décadas la mayor parte de la gente que se convertía al Señor Jesucristo, el mayor interés que tenían en adoptar esta fe cristiana consistía en la ganancia de una vida eterna después que nos moríamos. Todo el que decía yo acepto a Jesús no estaba esperando que al aceptar a Jesús su vida fuera pasar a ser de una vida de pobres a millonarios. No, la mayoría de la gente lo que recibía era el mensaje de la esperanza del cielo. Pero en los años 90, ya para finales de los años 90, comencé a escuchar en los púlpitos un cambio en la predicación. Ya los predicadores comenzaron a enseñarle a la gente que lo mejor estaba por venir, pero no deberíamos de solamente esperar que eso mejor fuera solamente en el cielo, que íbamos a pasar una vida de miseria y hasta que nos muriéramos y nos fuéramos al cielo, entonces podíamos esperar algo bueno. Comenzaron a cambiar la predicación y nos introdujeron en el concepto de que también el buen vivir estaba diseñado para los creyentes aquí en la tierra. Sinceramente creo que ambas líneas de pensamiento teológico son útiles. Para mí, y en mi evaluación, después de haber vivido, ya casi voy para la 4ª década en el Evangelio, para mí que el problema consiste en aquellas personas que no esperan nada bueno en la tierra y solamente lo quieren en el cielo. Ahí hay un desbalance, pero también es peligroso cuando no esperamos el cielo y queremos que todo lo bueno nos pase solo aquí en la tierra. Jesús nos introdujo al concepto, a la idea que se puede vivir una vida perfecta en el cielo, pero también que se puede vivir una vida aquí en la tierra 100 veces mejor de la que ya vivimos, amén. Se lo voy a demostrar, Mateo 19, verso 29. Jesús hablándole a sus seguidores, especialmente a su grupo de discípulos íntimos, ellos habían dejado muchas cosas por seguirlo. Se habían ido en contra de muchas personas con tal de escuchar a este maestro que decía ser el Mesías. Entonces alguien un día le pregunta, Señor, ¿qué voy a recibir por seguirte? Y mire lo que Jesús le contesta, le dice, y todos los que por seguirme hayan dejado a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, a su padre o a su madre, su casa o un terreno, recibirán 100 veces más de lo que dejaron y tendrán además la vida eterna. Nótese de que cualquier cosa que uno deje por el Señor la recupera multiplicada por 100. Ahora, esto en escena terrenal, pero en la escena celestial el Señor nos promete que también vamos a obtener la vida eterna. Pero esta vida de 100 veces mejor, ¿cuántos quieren una vida 100 veces mejor de la que tienen? Amén. Esta vida de 100 veces mejor
no es una lotería. Esta vida de 100 veces mejor es una recompensa. Es el fruto de lo que precisamente dice Mateo 19:29. El que me sigue y el que deje aquellas cosas que le impiden seguirme por causa de mí. Entonces queda establecido de que todos los que anhelamos tener una vida 100 veces mejor, que lo mejor esté por venir, no podemos creer, no podemos rendirnos ante la idea que solo porque alguien nos diga viene lo mejor para tu vida, ya va a pasar. Esta vida de 100 veces mejor está directamente condicionada a si vamos a seguir a Jesucristo y si vamos a dejar las cosas que Él nos pide que dejemos por caminar con Él. Podemos vivir una vida 100 veces mejor si y solo si seguimos al Señor, amén. Su vida va a ser 100 veces mejor de lo que hoy es, si el próximo año usted se decide a caminar y a seguir a nuestro Señor Jesucristo. La vida de 100 veces mejor es una recompensa, no es una lotería. Cuando uno compra una lotería, uno da poco para recibir mucho, si acaso. Pero en la cristiana, en la vida cristiana, se hace algo más que eso. Ahora, quiero poner aquí un cuidado. Todos anhelamos en el corazón que la gente nos esté diciendo, te va a pasar, viene lo mejor para tu vida. Viene lo mejor para tu vida. Recuerdo en los años 90, finales del 90, en la primera década de los 2000, comenzó dentro de la iglesia un mover de profetas. De repente se popularizó increíblemente el oficio profético dentro de la iglesia de Cristo. Y comenzaron a venir personas dentro de la iglesia que todo el tiempo le andaban profetizando a la gente. Viene lo mejor para tu vida. Y Dios dice que te va a dar carro. Y Dios dice que te va a dar casa. Y Dios dice que te va a aumentar la cuenta bancaria. Y todo el mundo, ¡eh, qué alegre! Y esto se volvió tan común, que en lo personal pienso que el ministerio profético más bien sufrió porque se usó de manera irresponsable. A tal grado que yo creo que muchos los que ejercían la adivinación dentro de la iglesia más que el ministerio profético. Porque todo el mundo estaba diciéndole a todo el mundo, te va a ir bien, te viene carro, te viene casa, te viene. Y mucha gente dejó de leer la Biblia por buscar la palabra de los profetas. Y entonces buscaban gente que le decía, sí, te va a ir bien, no te preocupes. Lo mejor está por venir a tu vida. Haz lo que Dios está con vos. Esto le pasó a un rey que se llamaba Acab. Quiero que lean conmigo esta parte de las Escrituras. Porque una de las cosas que yo quiero dejar plantado en su corazón, que es en esta mañana, que no es por decir te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien, lo mejor viene, no es por decir lo mejor viene, lo mejor va a venir. No es por decir sí, te va a prosperar el Señor, que Dios lo va a prosperar, no. Déjeme contarle la historia de un rey que se llama Acab en las Escrituras. Vámonos a Primera de Reyes, capítulo número 22. Déjame hacerle un poquito de contexto histórico. En el tiempo que se desarrolla esta historia, hay dos reinos en Israel. Está el reino de Judá, que habían 2 tribus, y el reino de Israel, que habían 10 tribus. En el reino de Israel había un rey que se llamaba Acab, mientras que en el reino de Judá estaba el rey Josafat. El rey Josafat era un hombre de Dios. Desde niño había buscado a Dios y Dios lo había prosperado. Pero el rey Acab
era un hombre tan malo que llegó a ser la referencia para los reyes malos en Israel. Déjeme explicarle. Cuando alguien se refería a un rey bueno en Israel, se decía como el rey David. Pero cuando alguien quería hacer referencia al peor rey de Israel, al más perverso, al más idólatra, se referían al rey Acab. Este rey Acab se distinguió por proliferar en Israel lo que era la idolatría. De hecho, él hacía tanta idolatría que sus mujeres, permitía que su mujer Jezabel, que era una idólatra, colocara en el templo del Señor dioses paganos. Era un hombre que su conducta toda era reprobada delante de Dios. Sin embargo, a Acab le gustaba lo que muchas veces a todos nos gusta, que nos digan de que todo va a ir bien. A Acab le encantaba. Así que Acab se hacía rodear de un grupo de 400 profetas para que le estuvieran diciendo todo el tiempo lo bien que a él le iba a ir. Y vamos a leer en el verso y dice: en esta ocasión el rey Josafat lo visita y le dice: tal terreno le pertenece a Israel. Juntemos nuestra guerra. Acab le dice al rey Josafat: juntémonos para que vayamos contra él y recuperemos ese territorio para Israel. Pero Josafat, que era un hombre de Dios y no se movía si no consultaba a Dios primero, así como nosotros también no podemos tomar decisiones en la vida trascendentales sin consultar primero a Dios, dice que Josafat le dijo al rey: te ruego que consultes primero a la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y le dijo: ¿debo de ir a pelear contra Ramot de Galad o debo de desistir? Y ellos le respondieron: suba, porque el Señor la entregará en manos del rey. Estos 400 hombres, todos de acuerdo, le comenzaron a decir a Acab: vaya, que todo lo que usted haga, Dios lo va a prosperar. El Señor es el mismo que le va a entregar esta tierra en sus manos. Pero Josafat, vámonos al verso 7, dijo: queda aquí, aún aquí, algún profeta del Señor para que lo consultemos. Josafat discernió inmediatamente que aunque esos 400 profetas estuvieran diciendo Dios lo va a prosperar, no estaban hablando de parte de Dios. Hay gente que piensa y dice: la voz del pueblo es la voz de Dios. Bueno, aquí había una multitud de 400 personas diciendo la misma cosa y Dios no estaba hablando. Entonces, mire la respuesta del rey Acab. El rey de Israel dijo a Josafat: todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor. Mira qué interesante, pero dice: pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino solo lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo: no hable así el rey. Acab aborrecía a la gente que le decía que si seguía en sus caminos Dios no le iba a prosperar. Pero se rodeaba de gente que le decía: todo va a salir bien, viene lo mejor para su vida. 400 profetas a su disposición. Muchas veces nosotros también aborrecemos a gente que nos está diciendo: mire, si usted no endereza esa área en su vida, a usted le va a ir mal. Entonces uno dice: no me estés maldiciendo. No, no es que se le está maldiciendo, se le está diciendo algo, una verdad. Y Micaías era un profeta para el rey Acab, pero Acab lo aborrecía porque dice: no me profetiza nada bueno. Porque Acab, al igual que todos los seres humanos, quieren lo mejor de Dios sin Dios. Quieren las mejores de las bendiciones. Quieren las mejores del futuro, del porvenir. Y haciendo lo malo.
Entonces había este profeta que le decía las cosas de parte del Señor y dice, yo lo aborrezco porque nunca me dice nada bueno. Y cuando le consulta qué fue lo que pasó, el profeta Micaías le dice, yo vi a Israel esparcido y diciendo, Israel a tus tiendas. En otras palabras, Micaías le estaba diciendo, esta guerra la vas a perder. El Señor no va contigo a esa empresa. Entonces cuando el rey Acab escucha, dice, se lo dije, nunca me dice nada bueno este hombre. Y Micaías le dijo, yo no soy hombre de Dios si tú vuelves de esa batalla intacto. Si tú vuelves intacto, yo no soy un hombre de Dios. Y de hecho, la Biblia dice de que de esa guerra el rey Acab no volvió vivo. Pero el rey Acab tenía esta falsa esperanza acerca del futuro. Todo me va a ir bien. Y quería que la gente siempre le estaba diciendo, todo te va a salir bien, sin corregir su conducta. Hermanos queridos, este es el mensaje de Dios para nosotros. Y le digo para nosotros porque Dios me habla a mí primero, para que yo pueda después pararme aquí. Recuerdo que este mensaje está inspirado en una escena de mi vida. Yo iba hace unos días manejando y comenzó en la radio una canción que decía, lo mejor está por venir. Es de Ricardo Montaner, si no me equivoco. Y dije, ve qué canción más linda. Y yo dije, Señor, lo mejor está por venir. Pero el Señor me dijo, la voz del Espíritu Santo, me dijo, Carolina, lo mejor está por venir para tu vida, pero si andas en rectitud. Y este es el mensaje que quiero compartir con usted. 2017 va a ser el mejor año de su vida. Lo mejor está por venir en su vida, queridos hermanos, si caminamos con Dios. Lo mejor no viene, queridos hermanos, solo por decir que lo mejor va a venir. Lo mejor no viene solo porque un profeta te diga, lo mejor está por venir en tu vida. Lo mejor no viene solo porque vas a un lugar y te leen las cartas y te dicen, sí, no te preocupes, ese hombre es tuyo. La buena vida es el fruto de buscar a Dios. No es una lotería, es un resultado, es una recompensa. Lo mejor está por venir si hacemos lo que dice Hechos 3:19. Así que hermanos, arrepiéntanse, dice, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, como dice, tiempos ¿de qué? De refrigerio. Sobre su vida y la mía van a venir tiempos de refrigerio si nos arrepentimos y nos convertimos. Entonces espere lo mejor. Pero si estamos viviendo vidas basadas en nuestra propia sabiduría, la sabiduría humana que se revela contra la sabiduría de Dios, aunque venga el profeta que venga y le diga a usted, mire, todo va a estar bien, todo le va a salir bien. Hermano, eso no va a pasar. No va a pasar. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo, ¿cuántos son pueblos de Dios aquí? Amén. Que llevan mi nombre, se humilla y ora y me busca y dice y abandona su mala conducta. Yo le pregunto a usted, como también yo me he preguntado, ¿cuáles son las conductas que Dios quiere, las malas conductas que Dios quiere que abandonemos? En vez de estar haciendo una lista, escuche, de todo lo que quiere para el próximo año, haga una lista
de todo lo que el Señor le dice, deje de hacerlo más. En vez de estar escribiendo la carta de Navidad del próximo año, yo quiero una casa, quiero un carro, me voy de viaje y todas esas cosas. Haga una lista que solo usted y Dios saben. Porque nadie dice conoce el espíritu del hombre, sino el hombre mismo. Mi esposo, tengo 23 años de caminar con él. Podría ser la persona que más me conoce. A veces voy a hablar y él termina mis frases. Y yo, ¿cómo supiste? Te conozco, me dice. Pero no lo suficiente. ¿Quién me conoce a mí misma y sabe las cosas que yo tengo que dejar? Solo yo. Entonces este año, si queremos que las cosas nos vayan mejor, haga la lista. ¿Cuáles son las conductas que Dios me está diciendo? Abandone esa mala conducta. Entonces dice, yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Cuál es su tierra? Su tierra son sus finanzas. Su tierra es su matrimonio. Su tierra son sus hijos. Su tierra es su salud. Pero dice el Señor, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora y me busca, abandona su mala conducta, dice, entonces yo oiré de los cielos. ¿Y cuántos han experimentado cuando Dios los escucha? ¿No es la sensación más fabulosa del mundo? Amén. Cuando uno ha orado y de repente lo que uno oró, el Señor te escuchó, y qué bendición, qué gozo más grandioso es cuando uno sabe que Dios te escuchó. Pero dice, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amados hermanos, lo mejor está por venir a su vida. Sí y solo sí. Busca al Señor, entonces va a venir lo mejor. Uno no debe de seguir engañándose a uno mismo. Andar buscando quien le profetice a uno que le va a ir bien cuando uno anda mal. Eso es engañarse a uno mismo. Hay iglesias que están abarrotadas de gente porque el único mensaje que la gente escucha es: Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer aquí, te vas a volver millonario. Pero yo tengo en mi corazón el deseo de poder ser alguien que les predique no solamente que van a prosperar, sino que les predique de que van a prosperar si nos arrepentimos y nos convertimos. Entonces usted va a ver la mano del Señor. Ahora quiero decirle algo. Cuando uno piensa en la mejor vida aquí en la tierra, uno piensa en una vida sin dificultades, que nada malo te va a pasar. Piensa en una vida donde todo lo que haces siempre es de picada para arriba. Pero Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, si tenemos ¿cómo se puede tener una mejor vida con aflicciones? Lo que pasa es que nosotros, cuando pensamos en una mejor vida y cuando pensamos en bendiciones, lo único que se nos ocurre es dinero. Pero hay bendiciones, escuchen esto, que son más valiosas que el dinero. Y que si usted adquiere estas bendiciones, producto de su búsqueda por Dios, aunque usted esté pasando las peores circunstancias económicas en su vida, aunque usted esté pasando las más terribles circunstancias laborales o de salud, todavía usted puede tener su mejor vida. Hay bendiciones como el gozo, como la paz, poder tener paz en medio de circunstancias difíciles.
como tener fuerza. El miércoles hablamos de la importancia que es desarrollar un carácter fuerte, de no ser una persona que siempre anda llorando en las esquinas por todo lo que le viene en la vida. Eso es una bendición. De tener sabiduría para no andar errando por la vida de error en error. Eso es una bendición. Y cuando nosotros tenemos el fruto de esas bendiciones, podemos vivir una mejor vida, aunque los siguientes episodios de su vida traigan cosas duras para usted. Quiero terminar diciendo un poco de nuestro testimonio familiar. Cuando la gente nos escucha hablar de que tenemos un niño autista, no dimensiona lo que eso significa. No dimensiona la cantidad de veces que nosotros no dormimos porque los niños autistas tienen precisamente problemas con el sueño y a veces lo único que duermen son 4 horas al día. No dimensionan la cantidad de estrés que muchas veces uno pasa porque estos niños lloran por llorar, ríen por reír y no aceptan un no como medio de dominio para quietarlos. El año pasado, yo tengo 7 años de que mi hijo le dieron este diagnóstico, de lidiar con esta situación. Pero aún yo recuerdo el año pasado, cuando mi hijo entraba en crisis de ansiedad, porque también padecen mucho de crisis de ansiedad, y comenzaba a llorar y podía pasar llorando y gritando todo un día. Yo estaba a la par de él llorando también, todo el día. Y yo no podía entender cómo se podía vivir una vida en Cristo, con paz, con gozo, con felicidad, con sabiduría, en santidad, cuando uno vive en medio de tanta presión en su circunstancia. Hasta llegué a pensar, Dios mío, tú no me amas, porque tu palabra dice que al que tú amas, tú le das el sueño, y yo no duermo. Tengo años que yo no sé lo que es dormir 8 horas seguidas. Que duermo es la felicidad más grande cuando duermo 6. Eso fue un buen dormir. Y yo le decía al Señor, yo no entiendo, pero el Señor me ha enseñado. Y este año 2016 viví una mejor vida de la que he vivido en toda mi vida. Porque sé de que el Señor me enseñó a ser más fuerte, a ser más sabia, a tratar con esos estallidos de ansiedad de mi hijo, sin quebrarme, sin llorar, sin andar en las esquinas toda debilucha. Entonces, ¿qué he comprendido y qué es lo que yo quiero transmitirle a ustedes? Se puede vivir su mejor vida en medio de cualquier circunstancia. Si usted camina con Dios, si usted deja su mala conducta, si usted se arrepiente y sigue al Señor, su mejor vida está aún por vivir. Está aún por vivir. Su mejor vida estará por vivir. No es solamente decir, te va a ir bien. No. Es arrepentirnos, convertirnos, buscar al Señor. Y entonces le quiero decir algo. Aunque le profeticen a usted solo lo malo, a usted le va a ir bien. Porque su vida no depende de lo que dice la palabra de un hombre. Depende de lo que dice la palabra de Dios. Mire, por haber estado más de 35 años en la iglesia, a mí me han dado todo tipo de profecía. Profecía hasta como que voy a ir a Marte, a regresar voy a descubrir otro planeta. Y profecía hasta que voy a morir embestida por un furgón entre carretera Granada y carretera Masaya. Todo tipo de profecía. Pero lo que importa no es lo que te profetiza un hombre.
Lo que importa es lo que te profetiza la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice, ¿te irá bien? Sí. ¿Te irá bien? Sí. ¿Te irá bien? Si buscas a Dios con todo tu corazón, si te humillas, te irá bien si te arrepientes, entonces sí te irá bien. Yo he estado en etapas de mi vida de rebeldía contra Dios. Y han venido personas a decirme, hermana, Dios la va y Dios y Dios. Y en mi corazón, que yo sé que estaba apartado del Señor, te digo, ese es el deseo bueno de mi hermana que me quiere bendecir. Pero yo y Dios, que sabemos la verdadera historia de lo que está pasando por ahí, lo que yo quiero más bien es caer de rodillas y pedirle perdón a Dios, porque digo yo, no, la verdad es otra. Ese día el Señor me dijo mientras manejaba, te va a ir mejor, lo mejor viene, sí. Amén. Sí, le va a ir mejor si busca a Dios, si se humilla, si se arrepiente y se cambia su mala conducta, si cambiamos nuestra mala conducta. Cierra sus ojos en esta mañana. Y para empezar bien el próximo año, le animo a hacer un ejercicio ahora que llegue a su casa. Haga una lista de las cosas que le dijo el Señor. No lo siga haciendo más. Haga esa lista. Y entonces haga una promesa al Señor. Y dígale, Señor, ya no más. Y nos veremos en el 2018 como su vida. Y este año que viene va a ser el mejor que usted ha experimentado. Oremos. Gracias te doy, Señor.